crisis psicológicas forman parte de la experiencia humana. No siempre están asociadas a tragedias extremas. Pueden surgir a partir de situaciones que alteran de una manera significativa los planes, expectativas o proyectos personales. Una crisis ocurre cuando un acontecimiento inesperado supera temporalmente la capacidad de afrontamiento de una persona y genera un estado de desorganización emocional. En esos momentos, lo que antes parecía manejable deja de serlo, y la persona experimenta confusión, malestar e incluso pérdida momentánea de control. Es importante comprender que una crisis no implica debilidad, sino una respuesta natural ante un cambio abrupto o una situación que amenaza metas importantes. Además, las reacciones no son iguales en todas las personas ni siguen un ritmo idéntico. Sin embargo, suelen organizarse en un proceso que incluye distintas fases. Estas fases permiten entender cómo evoluciona la respuesta emocional desde el impacto inicial hasta la adaptación posterior. A continuación, se presenta el caso de Luis, un joven de 19 años que enfrenta una crisis tras no aparecer en la lista de admisión de la universidad a la que aspiraba a ingresar. A través de esta situación cotidiana, pero significativa, se explican las 4 fases de reacción ante una crisis: fase aguda, fase de reacción, fase de reparación y fase de reorientación. Este caso permite observar cómo un evento académico puede generar un proceso emocional complejo y cómo con el tiempo es posible recuperar el equilibrio. Luis se encontraba en su habitación revisando la página oficial de resultados de admisión. Había esperado ese día durante meses. Cuando finalmente cargó la lista, comenzó a buscar su nombre con rapidez. Revisó una vez, luego otra vez, después más despacio. Su nombre no aparecía. En ese momento experimentó una reacción inmediata. Sintió calor en el rostro, tensión en el cuerpo y un nudo en el estómago. Se quedó mirando la pantalla sin hablar. Su mente parecía bloqueada. No sabía si volver a revisar o cerrar la página. Cuando su mamá le preguntó qué había pasado, respondió de manera corta: "No quedé". Después guardó silencio. Esta es la fase aguda, que ocurre justo después del evento desesperante. Se caracteriza por impacto, confusión y respuestas fisiológicas intensas. La persona puede quedarse paralizada, negar lo ocurrido o tener dificultad para procesar la información. Es una reacción automática ante una situación que rompe expectativas importantes. Durante los días siguientes, Luis comenzó a experimentar emociones más profundas. Se mostraba irritable y evitaba hablar del tema. Sentía tristeza y frustración, especialmente cuando veía publicaciones de amigos que sí habían sido aceptados. Comenzó a cuestionarse: ¿y si no es suficiente? ¿Y ahora qué voy a hacer? Le costaba concentrarse y pasó varias horas aislado en una habitación. También sentía vergüenza al pensar que tendría que explicar a familiares que no había sido aceptado. Esta corresponde a la fase de reacción, que aparece cuando el impacto inicial disminuye y surgen emociones como tristeza, ansiedad, enojo o culpa. La persona empieza a tomar conciencia de las implicaciones del evento. Es común que se presenten pensamientos repetitivos y dudas sobre la propia capacidad. Después de algunas semanas, Luis comenzó a considerar otras opciones. Habló con un orientador vocacional y revisó convocatorias de otras universidades. También contempló la posibilidad de presentar nuevamente el examen el siguiente año. Aunque todavía sentía decepción, su actitud comenzó a cambiar. Organizó un plan de estudio para mejorar su puntaje y buscó un trabajo de medio tiempo para no quedarse inactivo. La sensación de descontrol disminuyó gradualmente. Esta etapa corresponde a la fase de reparación, en la que la intensidad emocional baja y la persona empieza a recuperar estabilidad. Se reorganizan metas y se implementan estrategias para afrontar la situación. No desaparece por completo el malestar, pero ya no paraliza. Meses después, Luis comprendió que no haber sido aceptado en ese momento no definía su capacidad ni su futuro. Decidió presentar nuevamente el examen mientras cursaba materias en otra institución.
Con el tiempo, la experiencia dejó de representar un fracaso personal y se convirtió en una oportunidad de replantear objetivos. En esta última etapa, llamada fase de reorientación, la persona integra lo sucedido en su historia de vida y continúa avanzando con nuevos aprendizajes. La crisis deja de generar desorganización emocional y se transforma en parte del proceso de crecimiento. El caso de Luis nos demuestra que las crisis no siempre están vinculadas a eventos catastróficos. También pueden originarse en situaciones que afectan profundamente los proyectos personales y la identidad, como el ingreso a la universidad. Cuando una meta importante no se cumple, la persona puede experimentar una ruptura emocional que altera temporalmente su estabilidad. A lo largo del proceso, se pueden identificar claramente las 4 fases de reacción. Primero fue el impacto inmediato, la fase aguda, donde predomina la confusión y la respuesta automática ante la noticia inesperada. Después fue la fase de reacción, caracterizada por emociones intensas y cuestionamientos personales. Posteriormente, la fase de reparación, donde comienza la reorganización y la búsqueda de alternativas. Y finalmente vimos la fase de reorientación, en la que la experiencia se integra y la persona logra adaptarse con una nueva perspectiva. Comprender estas fases nos permite reconocer que las respuestas emocionales ante una crisis son normales y forman parte de un proceso adaptativo. También resalta la importancia del apoyo social y de las estrategias de afrontamiento para restablecer el equilibrio psicológico. En este sentido, las crisis no representan únicamente un momento de desorganización, sino también una oportunidad para fortalecer recursos personales y replantear metas a futuro.